Buenas tardes, nos encontramos reflexionando sobre las consecuencias fiscales y económicas que tiene una situación de contingencia. A nivel internacional y a nivel nacional, hemos vivido ya algunos casos en los cuales ha habido alertas o declaraciones de pandemias, de situaciones graves que afectan a la situación de la salud de las personas. De forma colateral, este tipo de casos han tenido repercusiones económicas graves que han propiciado que los gobiernos y los organismos internacionales se hayan pronunciado al respecto. Históricamente, nuestro país también ha pasado por este tipo de situaciones y lo más reciente lo tuvimos en el año 2009, cuando existió la declaración del virus de la influenza, donde pues existieron consecuencias de carácter económico que propiciaron también la intervención del Estado para mitigar los efectos en la economía y entre ellos precisamente la situación fiscal, otorgando un plan y un decreto de beneficios fiscales. Actualmente los organismos internacionales ante una situación ejemplar y atípica que estamos viviendo en este momento, se han pronunciado para que también los gobiernos tengan prevenciones acerca de lo que puede traer como consecuencia esta pandemia que estamos viviendo en materia fiscal y económica. Uno de ellos y el más importante, además de la Organización Mundial de la Salud, es la OCDE, quien recientemente a través de su secretario general ha establecido que los países deben incentivar y propiciar relaciones y estímulos para efectos económicos, en tratándose específicamente de prórrogas en las declaraciones de los impuestos y además también un diferimiento en el tema del impuesto al valor agregado, como una recomendación importante por parte de la OCDE. La pregunta que nos hacemos en esta reflexión es si el Ejecutivo Federal y México tiene también facultades para realizar este tipo de reacciones ante la situación económica. Y específicamente el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 39, prevé facultades en favor del Ejecutivo para que pueda condonar impuestos, para que pueda diferir el pago de los mismos y sobre todo crear estímulos fiscales. Recientemente ha habido una reforma constitucional del artículo 28 que ha restringido el problema de la condonación, pero de acuerdo a la discusión que se realizó en esa propia reforma, no se prohibió la posibilidad de que hubiera estímulos fiscales porque se reconocen como figuras públicas y políticas que pueden utilizarse precisamente en situaciones de contingencia, lo cual otorga al Ejecutivo la facultad, si bien no de condonar las contribuciones, sí de prever estímulos fiscales en los términos que prevén las disposiciones legales. ¿Cuáles son estas recomendaciones o estos estímulos que pudieran realizarse a partir de la situación que actualmente nos encontramos viviendo y que pudieran favorecer la economía? En primer lugar, y esto lo tomamos también de acuerdo a lo que los organismos públicos y privados han estado estableciendo en los últimos días, se encuentra, por ejemplo, la suspensión de auditorías presenciales y electrónicas por parte de la Administración Tributaria. Esto no solo es un tema de México, sino también de otros países, en los cuales pudiera establecerse una amnistía temporal que permite enfocarnos precisamente en el cuidado de la salud y en el cuidado de las personas, sin tener la preocupación de que podamos ser sujetos de auditoría. Máxime que en tratándose de los programas que se establecen para proteger, uno de los puntos centrales es no tener convivio ni tener cercanía entre las personas. Otra de las acciones que consideramos importantes tendrían que ver con suspensiones de auditorías que se encuentren en curso. Otra de las medidas que pueden ser útiles para este tipo de contingencias se encuentran las prórrogas en las presentaciones de las declaraciones, que también ha sido una de las acciones que han solicitado los organismos públicos y que tampoco traería una repercusión directa para la administración tributaria. Prorrogar la presentación de declaraciones, establecer plazos razonables para que las empresas y los comerciantes y los contribuyentes puedan hacerlo, no solo permitiría contener el propio riesgo que existe, sino además no ocasionaría en este momento un daño a las arcas públicas. Otro de los puntos centrales es la prevención de créditos y prórroga en los pagos provisionales y en los pagos de impuestos definitivos, lo cual, insisto, no solo es una situación que hayan pedido en México, sino a nivel internacional esto está solicitándose. Otorgar un crédito implicaría que sí hagamos pagos, sobre todo en tratándose del impuesto anual que estamos pendientes de pagar, pero prorrogarlo y establecer un crédito, por ejemplo, a un año, en el cual pudiéramos pagar una parte y la otra parte utilizarla para la contingencia económica que esto existe. Asimismo, en tema de impuesto al agregado, podría proponerse que a partir de 3 meses, que es más o menos el plazo que pudiera esta contingencia, pudiéramos ponernos al corriente en el pago definitivo del IVA. Insisto, no se piden condonaciones, sino se solicitan en todo caso espacios de tiempo para que el flujo, para que los flujos que han perdido las empresas puedan estabilizarse. Hemos escuchado que la administración tributaria y el propio ejecutivo tienen mucho temor a realizar estas condonaciones
pero no se pide la condonación, sino plazos razonables para tales efectos. Finalmente, los estímulos fiscales creo que es lo más importante que podría el gobierno apoyar en este momento. Específicamente a dos tipos de empresas, a las empresas que tienen carga patronal, respecto a los cuales una de las peticiones que ha establecido el Ejecutivo es fomentar la protección a su salario y fomentar la fuente de trabajo. Precisamente para tales efectos, este tipo de empresas, al cumplir con sus obligaciones en materia de pagos de salarios integrales, sería muy importante que tuvieran estímulos fiscales en materia de cuotas obrero patronales, que sería una forma de retribuir este esfuerzo y este sacrificio que van a tener. También las empresas afectadas. Hay sectores en los cuales se han visto altamente afectados por este tipo de contingencias, sectores hoteleros, sectores de ocupación, sectores de transportes, operaciones con el público en general, profesionistas que en este momento están viendo afectados precisamente en la obtención de los ingresos. Para ellos tendría que existir créditos fiscales. Hay muchas formas, además de las condonaciones, y creo que en este punto el concepto del gasto fiscal sería un concepto muy interesante para el Estado, porque finalmente a través de los estímulos, a través de la deducción, de los acreditamientos, impedirían que hubiera más daños a la carga pública y a la carga impositiva. Me parece a manera de conclusión que la afectación que se tiene en este tipo de contingencias no es exclusiva de grupos, no es exclusiva de pobres, de ricos, de empresarios, de trabajadores. A todos nos afecta. Y si nosotros como contribuyentes estamos al tanto y con la responsabilidad de cumplir con nuestras obligaciones, sin duda la posibilidad de mitigar el efecto económico a través de los estímulos sería de gran importancia en nuestro país. Muchas gracias y ojalá que estas reflexiones sirvan de mucho para el momento que estamos pasando. Ánimo para todos nosotros. Oscar, nomás una pregunta, retomando el tema de las acciones. Eh, ¿Qué pasa con las auditorías? En el tema, ¿cuál es la recomendación que tienes en temas de auditorías en específico? Bueno, en mi opinión, las auditorías no tendría ninguna repercusión grave el que pudieran suspenderse. Hay supuestos, tanto las que están en curso como las que están a punto de programarse, y no solo hablaría de auditorías, sino facultades de gestión. Por ejemplo, establecer figuras como la cancelación de certificados de sellos digitales, eso tendría que ser excepcional. Pero en auditorías, el propio Código Fiscal de la Federación establece parámetros específicos para poderlas suspender. ¿Qué implicaría? Que los plazos que tienen las autoridades para concluirlas estaría suspendida en un plazo de tiempo, no se estaría cancelando la facultad, sino solamente prorrogándola y suspendiendo, lo cual, insisto, tiene fundamento legal y en mi opinión esto permitiría que las empresas en este momento se enfocaran a realizar otro tipo de acciones que no estar preocupados por estar solventando presentación de documentos o inclusive teniendo gente en el propio domicilio fiscal. ¿Cuál es ahorita actualmente la postura del SAT respecto de la contingencia? ¿Cuál ha sido el mensaje oficial? El SAT ha considerado que la actividad recaudatoria es esencial, partiendo un poco de los decretos que se establecen a nivel que ha establecido la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, han considerado que son actividades esenciales y que hoy más que nunca el Estado requiere de recaudación, requiere de ingresos para poder solventar todas las necesidades básicas. Yo creo que los contribuyentes no estamos pidiendo, repito, condonación, sino estamos pidiendo sensibilidad y parámetros objetivos, porque es una situación atípica, es una situación internacionalmente atípica. Y me parece que el no considerarlo implica de verdad no tener esta conciencia de que las empresas, de que el empresario común, el microempresario inclusive, o las grandes empresas como tales, pues necesitan también atender a las situaciones personales. El SAT hasta este momento ha seguido laborando, no ha querido suspender plazos. Estoy de acuerdo en que siga la actividad, pero debe haber matices para beneficiar también a las empresas y responder a una situación de este carácter. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.